Esta es la explicación del programa. Empezaremos por definir las librerías stdio.h para los datos de entrada y salida, string que nos ayudará con las cadenas y stdlib .h que nos ayudará a convertir las cadenas que sean introducidas por la línea de comandos a números enteros. Bueno, venimos a nuestra función principal, el inmain, y definimos ya el argumento contador y el argumento vector. El argumento contador va a contar cuántos argumentos fueron introducidos, y el argumento vector va a ser el que va a contener las cadenas de caracteres. Definimos las variables de i, j, que van a ser índices, tam, en el que vamos a almacenar el tamaño del argumento contador, pero sin cuatro argumentos, que no nos interesa, porque no queremos que sea parte del arreglo que va a ser ordenado. En este caso sería el nombre del ejecutable y sus especificaciones de ejecución, o sea, si se quiere que sean de enteros o de cadenas, si se quiere que sean de los métodos de ordenamiento y si se quiere de ascendente o descendente. Nos interesa por lo que lo reducimos, así para que eso no sean tomados en cuenta. Posteriormente, con un if, checamos que los argumentos dados sean de mínimo 5. Si esto no se cumple, saldrá un cartel que nos dirá que pues se requieren al menos 5 argumentos y para que sean digitados de manera correcta. Posteriormente de que esto ya haya sido checado, pues con el comparador de cadenas, vamos a comparar que en la posición antepenúltima, perdón, que va a ser donde se va a definir si se quieren si se quiere un arreglo de números o un ordenamiento de números o un ordenamiento de caracteres, se defina si se quiere el ordenamiento de números o de caracteres. Posteriormente, se va a checar si en la penúltima posición se va a checar si el ordenamiento se quiere ser ordenado por el método de burbuja, inserción, selección o shell. Posteriormente, ya en el último argumento en el que se va a definir las especificaciones, se va a definir si se va a hacer de manera ascendente o descendente, dependiendo de la letra que haya sido digitada. Ok. Bueno, posteriormente con el comparador de cadenas, vamos a checar que vamos a checar que si se quiere un arreglo de números o de caracteres. En este caso va a haber dos principalmente en el que se va a dividir, que va a ser en el de números, en caso de que sea de números, o en caso de que sea de caracteres. Cuando se digitó que se quiere un arreglo de números, se van a abrir los siguientes casos. Orden se va a definir en igual a 0. Esto va a ser un booleano que nos va a ayudar, que se va a mandar a las funciones que ahorita vamos a checar para definir si quiere, si se quiere si quiere el ordenamiento de manera ascendente o descendente. Posteriormente tenemos otros índices y vamos a declarar el arreglo de números. Esto para almacenar las cadenas, lo que fue introducido como cadena desde la línea de comandos. While lo único que va a hacer convertir todo con el atoy que desde la librería de stdlib, todo lo introducido de manera que fue introducida como una cadena, ser pasada a enteros, o sea, a números, que va a ser lo que vamos a ocupar en este caso, porque fue lo que se pidió. Posteriormente se va a comparar si se quiere un orden ascendente o se quiere descendente. En caso de que se quiera ascendente, entonces el booleano
va a volverse 1. Y en caso de que se quiera descendente, el booleano va a continuar con su mismo valor original, o sea 0, que también va a ser mandado a la función en la que se vaya a ocupar. Posteriormente vamos a hacer uso de funciones para que para los métodos de ordenamiento. En este caso, si se fue digitado un b como ya habíamos definido antes en la penúltima posición, pues va a ser un ordenamiento burbuja. Y tenemos su función. Posteriormente también tenemos una función para el ordenamiento de inserción, una función para el ordenamiento de selección y uno para el ordenamiento de shell. Y aquí tenemos otra función que lo que va a hacer como su nombre lo dice, imprimir. O sea, mandar a imprimir las cadenas ya ordenadas. Acá tenemos el caso de caracteres que va a ser exactamente lo mismo, solo que en este caso en el while ya no va a ser necesario usar el actoid. Obviamente se tiene que declarar la variable en el que se va a almacenar los datos del argv, o sea, del argumento vector, como una cadena. Pero algo bueno de aquí es que ya no vamos a necesitar del convertidor, o sea, de convertir las cadenas a números enteros. Y aquí va a ocurrir el mismo caso, o sea, se va a preguntar si se quiere de orden ascendente o descendente. El booleano va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que en este caso en vez de ser números van a ser caracteres. Y pues, igualmente se va a tener una función definida para ordenar cadenas en métodos burbuja, inserción, selección o en shell. Y ya por último vamos a tener el print para ordenar la cadena para para imprimirla en pantalla la cadena ya ordenada. Aquí tenemos los casos especiales en caso de que se haya digitado las cosas de manera incorrecta, o sea, en caso de en la línea de comandos se tiene que poner para empezar el nombre del ejecutable. Segundo, se tiene que poner al menos más de dos cadenas que se van a comparar. Y en el tercer argumento se tiene que poner n o c. O sea, no hay de otra. O sea, si se pone otra letra en tal posición, el programa en ese programa va a saltar un cartel que nos dirá que está mal y nos especificará qué argumento le tenemos que dar en tal parte. Lo mismo ocurrirá en tal caso de que en el método de selección se haya dado otra letra que no sea la indicada, igual saltará un cartel. Y igual, en caso de que no se especifique el ascendente o descendente, se haya puesto una letra que no es, o sea, en este caso la A o D, que es la que están definidas, igual saltará un cartel que nos dirá que tenemos que poner las palabras correctas. O sea, todo esto hará que desde la línea de comando el programa no sea ejecutable y pues el usuario o quien digite tiene que corregir estos errores. Bueno, ahora tenemos bueno, venimos a las funciones que van a ser los métodos de ordenamiento. En este caso, ordenar números por el método de burbuja. Y bueno, voy a explicar unas cosas por única vez porque pues va a funcionar igual en las siguientes. Y es que el booleano orden si se hace igual a 1 por lo que haya digitado el usuario, no dará la opción de ascendente y si en caso no se cumplió, mantendrá su valor original en 0. Por lo tanto, como el booleano no va a ser igual a 1, entonces es otro caso que nos va a dar el caso de descendente. Bueno, este método es bastante sencillo, es una comparación exhaustiva de todas las posiciones. La posición 1, que que se va a inicializar con este for, y posteriormente vamos a ir con J, con otro índice J. En este índice vamos a comparar que un número, la condición que si un número es mayor
a otro vaya cambiándose la posición. O sea, si un número es mayor a otro, se va a ir cambiando la posición a derecha. Por ejemplo, no sé, si en este caso 4 es mayor a 2, va a cambiar la posición. 4 va a pasar a la posición de 2 y 2 va a regresar a la original. Y esto se hace de esta forma. Aunque si esta condición no se cumple, aún así el índice va a seguir su camino, o sea, va a evaluar uno por uno. Esto hasta que la condición se cumpla. Y esto lo va a hacer todas estas veces para este ciclo J, o sea que en este caso va a tener un límite hasta que ya no se avance más, porque si se dan cuenta, el tan menos i menos 1 se hace para evitar el salto de línea y se hace para limitar, o sea, para que en un ciclo, en un cierto momento el for deje de estarse ejecutando, porque ya va a estar ordenado. Y aquí en este paso pasa a incrementarse, y como pasa a incrementarse, entonces te pasa a limitarlo más, o sea, a limitar más que ya no esté más comparando, pero es una comparación exhaustiva y tal. En el caso descendente va a ser lo mismo, solo que en este caso, en lugar de ir comparando si el primer arreglo del índice a la derecha va a ser mayor, va a comparar lo que va a ser menor. En este caso, el mayor va a irse hasta la derecha, y en este caso, el mayor va a irse a la izquierda, o sea, en este caso va a ser el último número, o sea, va a ir del menor al mayor, y en este caso va a ir del mayor al menor, o sea, no es en descendente. Con las cadenas va a ocurrir lo mismo, o sea, va a ser exactamente lo mismo, solo que en este caso vamos a usar la librería de stdlib para que así nos compare las cadenas, nos diga si es mayor, si las cadenas son mayor, y va a ocurrir lo mismo, solo que en este caso con el strpy va a ir cambiando las posiciones igualmente, va a suceder exactamente lo mismo, pero ahora con las cadenas. Se dan cuenta, es lo mismo. Posteriormente continuaremos ahora con el método de inserción, nuevamente de números, que será el que explicaré. Y en los otros casos será muy parecido, cambiarán unas cosas puntuales. Bueno, para empezar, pues aquí tenemos el booleano que ya expliqué. Y aquí tenemos un índice. Se podría decir que en temp se va a almacenar el valor original de la primera posición. Y explicaré por qué. A J se le va a asignar la posición i menos 1, o sea, la posición a la izquierda. En este caso, como es la primera posición, se tiene que cumplir dos condiciones: que J sea mayor o igual a 0 y que el arreglo J sea mayor a lo que hay en la primera posición, se podría decir. Como es la primera posición, a la izquierda no habrá nada, por lo tanto esta condición no se puede cumplir. Y por lo tanto, a la temporal se le asignará el arreglo J más 1 se le asignará al temporal, que si se dan cuenta va a ser la primera posición, o sea, J más 1 va a ser la que se supone que sería la primera posición, y esta avanza hacia la derecha. Y posteriormente vuelve a comparar hacia la izquierda. Cumple esto, y aquí dependerá bastante, y bueno, dependerá de lo digitado. En caso de cumplirse que el arreglo de J, o sea, el número que está a la izquierda de lo que ahora es tem, o sea, que avanza una posición, se intercambiará, o sea, a J más, a J más 1 se le asignará arreglo J. ¿Esto qué quiere decir? Pues simplemente el valor de J simplemente el valor de J se le asignará a J más 1, o sea, la posición que se supone tendría que tener temp. Y decrecerá. Nuevamente para comparar nuevamente hacia la izquierda y repetir el mismo proceso. Y una vez que este ciclo haya acabado, hacia la izquierda, el arreglo temp se le pasará
a j más 1 a esta posición. Y nuevamente temporal volverá a avanzar. Y esto lo irá haciendo hasta que hasta que el arreglo quede ordenado. En este caso, hasta que el arreglo quede ordenado de manera ascendente, o sea que primero irán los números más pequeños y el número más grande se recorrerá hasta el final. Por ello mismo se va preguntando hacia la izquierda si el valor que está a la izquierda es mayor al que se supone que se da originalmente, en esta posición que va avanzando hacia la derecha, y si es así, se va recorriendo hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Y esto va a ocurrir, constantemente hasta que quede todo ordenado. En el siguiente caso, de manera descendente, va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que en este caso, en vez de que el número más grande se vaya hacia la derecha, el número más grande va a quedarse en la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Por eso es que si el arreglo J, o sea, el arreglo que está en la posición izquierda, es menor al que se supone que está originalmente a la derecha, o sea, a su derecha, se van a intercambiar. Así va a quedar el número más, el número más grande hacia la izquierda, y el número más pequeño va a quedar hacia la derecha. O sea, va a ser lo mismo, pero se podría decir que de manera inversa. Y con las cadenas pasa exactamente lo mismo. Usamos el strmp para comparar las cadenas y el strpy para cambiarlas de posición. O sea, asignar lo que había en una cadena a la otra. Y va a ser exactamente lo mismo, la misma función. Posteriormente tenemos la función del método de selección. Como su nombre lo dice, va a ser por medio de selección. Bueno, el booleano ya lo expliqué, nomás esto es para activar el que sea ascendente o descendente. Bueno, para empezar, vamos a empezar por definir un número en un índice, en este caso el primero, al cual acá se le va a definir la posición primera. Posteriormente, con un for, este for lo que va a hacer es que ese número que está en tal posición lo va a ir comparando con los demás. O sea, en este caso no va a haber, a diferencia de los otros métodos, no va a haber un cambio. O sea, durante este ciclo for, el valor que hay en este caso, en el arreglo de k, o sea, en esta posición, en esta primera posición, no va a cambiar. Claro, al menos hasta que se dé la condición, que es el if. Lo que nos dice es que si hay un número en los que se van comparando del arreglo j, o sea, si se va comparando con si el número que hay originalmente del arreglo va a irse comparando con todos, y ese valor no va a cambiar hasta que haya un valor en ese arreglo que sea menor al que estaba en la posición original. En caso de que este se cumpla, van a cambiar de posición. Arreglo K, o sea, el arreglo que estaba en esa posición, va a pasar un temporal para que no se pierda. El arreglo J, que va a ser el que va a pasar al valor, al ser menor va a pasar a la posición de K, este valor va a pasar a la posición de K, y el temporal va a volver a J. O sea, van a intercambiar posiciones. Posteriormente se da una nueva posición en I, y por lo tanto también se da una posición nueva en K, que sería la segunda, y vuelve a ser el mismo método de selección. Va a buscar a la derecha todos los números hasta encontrar algún número, en este caso, en el que K sea mayor, en este caso, en el que J sea menor a K. O sea, el siguiente número dado en la siguiente posición va a ir recorriendo todo, o sea, sin cambiar. O sea, acá se va a mantener en esa posición constante con su valor hasta que se cumpla la condicional. En este caso es que si
hay un número en el arreglo que sea menor a k, estos van a intercambiar posición, posición, posición. Como es en orden ascendente, la posición que van a ir intercambiando es que se va a ir buscando un número que sea menor para irse poniendo a la izquierda. O sea, va a ir buscando constantemente números menores, números menores, números menores. Se llama método de selección porque lee absolutamente todo el arreglo hasta encontrar algún número menor. Y en caso de que se dé esta condición, en caso de que se dé esta condición, intercambian posiciones. Intercambian posiciones. O sea, le selecciona un número que sea menor de todo el arreglo y se intercambia. Solo hasta que ocurra eso. A diferencia de los otros métodos que iban constantemente cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. En este caso no. Solo hasta que se encuentre un número que sea menor, se cambia. Posteriormente tenemos el siguiente caso, que va a ser el descendente. En este caso va a ser igual lo mismo, como ya venía platicando. Pero en este caso se va a buscar un número que sea mayor. O sea, en caso de... Va a hacerse el mismo método de selección, que va a ir avanzando. Pero en este caso, antes se buscaba algún número del arreglo fuera menor a k, al arreglo k, o sea, al arreglo original, a la posición que no, que se podría decir que se mantiene constante en este ciclo for. Pero en este caso va a ser lo contrario, o sea, se va a buscar un número, en caso de que sea mayor, van a intercambiar posición. Así el número mayor va a quedar a la izquierda y va a irse de forma descendente. Y descendente, va a seguir haciendo un cas, o sea, una selección hasta que los números mayores queden a la izquierda y los menores a la derecha. Va a ser lo mismo, pero invertido se podría decir. Y como ya venía explicando con las cadenas, va a ser exactamente lo mismo. Solo que aquí lo único que se cambia es SMP, que es para comparar las cadenas. Y checar igualmente cuál es mayor o menor, en este caso alfabéticamente. En este caso, como es de orden ascendente, se va a buscar se va a buscar la misma condición. Que cambia es el strppb para comparar las cadenas y el rstpy para intercambiarlas, pero va a ser exactamente lo mismo. En este caso, pues alfabéticamente se va a buscar se podría decir que el nombre que alfabéticamente va primero y el último va a ser el que alfabéticamente va último. O sea, todo esto por las letras. O sea, va a ir ordenado de manera alfabética. Y descendente, o sea, en este caso ahora el que se supone que tendría que... va a ser el caso inverso al anterior. O sea, el nombre que se supone que es el que alfabéticamente, el que tiene los números más avanzados alfabéticamente va a ir primero y así hasta el último, que va a ser el que va a tener los números en la posición alfabética, en una primerísima posición alfabética. O sea, lo contrario. Bueno, ya para el último método de ordenamiento se podría decir que este es un método de ordenamiento de particiones, o sea, un método que va por segmentos. Ok, ya tenemos pues el booleano, que ya lo he explicado bastantes veces. Y bueno, para empezar tenemos un for. K, K va a pasar a tener el valor del tamaño del arreglo a la mitad. O sea, a la mitad. Por ejemplo, supongamos que tenemos un arreglo de 11. Que el arreglo mide 11. O sea, entonces el arreglo ahora va a pasar a medir 5.5. Se podría decir. Hasta que K sea mayor a 0. O sea, esto en pocas palabras nos va a decir que no se va a detener hasta que K tenga un valor igual a 0. Y su actualización va a ser K, que va a volver a particionarse. Y vamos a checar esto. Bueno,
para i que es igual a k hasta i que es menor al tamaño y más. Esto para lo que quiere decir este ciclo for es que el índice i va a tomar el valor de k particionado. En este caso, como se dio un decimal, este va a tomar el valor de 6, o sea, el valor a la derecha. Y entonces va a inicializar en 6. No me equivoco, va a inicializar en 5, en la posición 5. No, disculpa. Bueno, una vez que tenemos esto, pues comenzaremos a evaluar. Bueno, ya que tenemos una de las primeras particiones, ahora vamos a evaluar a la derecha. O sea, ya que tenemos el valor de i, que va a inicializar en este caso en 5, en la posición 5, o sea, ya no va a ser la posición anteriormente, que era 0. Y hasta que este sea menor al tamaño, o sea, hasta que sea menor a 11. En este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. Y bueno, posteriormente tendremos el temporal, en el que va a almacenar el arreglo i, o sea, el arreglo que está en la posición 5, o sea, el número que está en la posición 5. Y con el otro for vamos a ver que vamos a asignarle a j la posición i, o sea, j va a tener la posición i. Vamos a ver que j sea mayor o igual a la partición. En este caso va a ser igual. Y si el arreglo j menos k es mayor j menos k es mayor al temporal j hasta que j menos k sea mayor a lo que hay en la posición temporal. Su solución va a ser que j, la posición j, se le va a restar k. K se le va a restar. Bueno, en caso de que esto se cumpla, el arreglo j menos k va a pasar a ser el arreglo j. Y posteriormente, saliendo de esto, el arreglo temporal, que el original, va a pasar al arreglo j. Y la parte derecha estaría ordenada. Posteriormente sería otra partición, o sea, se volvería otro segmento, ahora hacia la izquierda. Antes habíamos arreglado la parte de 5 a 11, ahora supondremos que vamos a arreglar la parte de 3 a 5. Y nuevamente se repite lo mismo. Y así hasta que se vuelva a particionar y se vaya arreglando. Este arreglo va por segmentos. Segmento 1, empieza por un segmento más grande, después lo va dividiendo hasta que quede un único segmento en el arreglo que sea único y ya no puede avanzar más. En el caso descendente va a ser lo mismo, solo que ahora en vez de checar que esta posición sea mayor a lo que había en la posición original, voy a checar que sea menor y se va a ir arreglando. Con las cadenas va a pasar exactamente lo mismo, solo que vamos a usar el strpy para intercambiar un valor y el strpm para mp para comparar cadenas y tal, y va a ser exactamente el mismo arreglo. Posteriormente tenemos vamos a tener algo sencillo, que es simplemente una función para imprimir los números ordenados ya en pantalla. O sea, se va a funcionar desde while, con un while de i, o sea, del índice i de la posición i. O sea, que en este caso va a inicializar en 0 hasta n-1. N va a ser el tamaño. Y
esto va a imprimirnos todo el arreglo ya ordenado. Arreglo I, arreglo la posición I, arreglo la posición I, arreglo la posición I. Por último va a imprimir la posición que no tomamos en cuenta en el arreglo I y va a hacer un salto en slash n. Y así funcionarían todas las funciones. De manera comprimida, así es como funcionarían más o menos. Entonces, tomar todo el ordenamiento. Lo único que cambiaría serían, en caso de que sean, lo único que cambiaría pues, sería que se le darían números o cadenas, pero en cada caso es exactamente lo mismo, no cambia, o sea, solo que no nos usa el stdelete para manejar las cadenas y ya, es lo único. Y bueno, vamos a pasar a hacer la prueba del programa. El programa se llama, en este caso yo le puse tarea 5. Tarea 5 ya tengo su punto exe, por lo que quito esto. Me voy a la comandos y coloco tarea 5. Tarea 5. Hacer una prueba. Pues primeramente no vamos a cumplir las condiciones, o sea, voy a poner esto y tal. Las condiciones no tendría que cumplirme, o sea, mi cadena no está bien, o sea. Y pues me salta el error de que el programa necesita mínimo 5 argumentos, el nombre del ejecutable, los 2 datos para ordenar y las especificaciones. Aquí el error es que si bien tengo el ejecutable y tengo 2 cadenas, no tengo las especificaciones del programa. Ok. Entonces ahora sí vamos a hacerlo bien. Tarea 5. Pablo. Carlos. Y vamos a equivocarnos en una letra. O sea, voy a poner T, S y F. Ok. Ok, ya. Y nos va a saltar el error. De que la letra en la posición 4 tiene que ser una N o una T, una C. Que estos son los errores que había explicado hasta el final. Y que la letra en la posición 6 tiene una letra, no tiene que ser una letra A o D y una F, entonces no se cumple. Y el programa no se ejecuta. Hacer bien. El nombre del ejecutable. Listo. Pablo. Carlos. Como son nombres, es una cadena. En este caso yo quiero que se ordene por el método de burbuja y que sea de orden ascendente. Cumplo absolutamente todas las condiciones, entonces no tendría de haber problema. Ok, y los datos han ordenado de manera ascendente. Carlos primero, Pablo segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser ascendente, quiero que sea descendente. Tarea 5. ¿Cómo va a ser descendente? En este caso, al ser 2 cadenas, se supone que tiene que ser lo mismo, pero inversa. O sea, primero tiene que ir Pablo y después Carlos. Vuelvo a especificar que es una cadena. Quiero el método de burbuja, mayúscula. Y quiero ahora que en vez de ser ascendente, quiero que sea descendente. Cumplo todos los requisitos, por lo que no debería de haber problema. Y ejecuto. Pablo Carlos, exactamente. Ahora vamos a pasar con el orden. Ahora quiero un número. Nombre de mi ejecutable. Tarea 5. Vamos a poner una lista de órdenes desordenados. Ok, ya tengo una lista bastante grande de números desordenados. En este caso van a ser números. No puedo poner que es una cadena porque no es una cadena, son números. Quiero que sea por el método de selección.
y quiero que sea de orden ascendente. Por lo tanto, tendrá que ir de menor a mayor. Y cumple todas las condiciones, sí. Ejecutamos. Ok. Se dan números de manera ascendente, está en lo correcto. Selección, ordenamiento de selección. Y los datos ordenados son 1, 2, 3, 4, 5. O sea, se cumple perfectamente. Luego poner el nombre de mi ejecutable, tarea 5. Y ahora vuelvo a dar otra lista de números desordenados, una más pequeña. Aquí van a ser números. Quiero que sea ahora por el método de inserción. Y quiero que ahora en lugar de ser ascendente, quiero que sea descendente. En este caso, el número más grande entonces en este caso el número mayor irá a la izquierda y el menor irá hasta la derecha. Cubre todo lo que pide el programa, entonces debería estar bien y tal. Exacto, se cumple mayor, mayor, mayor hasta el menor, de orden descendente. Tarea 5. Tarea 5, vamos a poner unas cadenas. Roberto, Pablo, Guillermo. Ok, quiero que mi método sea lo voy a definir como una cadena. Quiero que mi método sea shell. ¿Cómo se define shell? Shell D. Ok, D. Quiero que sea D y quiero que sea de forma ascendente. Y se cumple perfectamente con el método de shell. Bueno, ya hemos checado que el programa cumple perfectamente con todas las condiciones, por lo que esto sería todo. He hecho varias pruebas y pues tal, el programa ha cumplido con absolutamente todo. Y eso sería todo. Gracias.